La decisión está tomada, dijo la ministra Patricia Bullrich con respecto a la decisión de avanzar en la compra de pistolas eléctricas. La información se conoció en las últimas horas y desató la polémica. Vamos a hablar sobre este tema, por eso invitamos al diputado Jorge Enríquez de Cambiemos, integrante de la Comisión de Seguridad Interior, y también estamos con Matías Aufieri, abogado de CEPROD, Centro de Estudios Profesionales de Derechos Humanos, obviamente para tener las dos posturas de un tema que ya está instalado y hay una decisión concreta por parte del gobierno, Dastri. Efectivamente, Patricia, la decisión está tomada, ¿no? La compra de 300 pistolas Taser para ser usado por agentes federales en aeropuertos, en estaciones de trenes. La postura del gobierno nacional es, esta es un arma intermedia entre un bastón y un arma letal, una pistola, un arma de fuego. Y además las armas de fuego no se pueden usar en todos los lugares. Esta es un arma intermedia. ¿Cuál es la postura de referentes, de organismos de derechos humanos que desde el 2010 que se oponen al uso? Sí, no es nuevo este tema, ¿no? Absolutamente, recordarás el 2010, este debate en torno a si la policía, la flamante policía metropolitana lo podía usar, no lo podía usar, la presentación de amparos, cómo se judicializó. Bueno, la postura de los referentes en derechos humanos es esto constituye un elemento de tortura. ¿Qué dice, perdón, el gobierno nacional? Sí. Se usa en distintos países de América Latina, en Brasil, en México, en Colombia. 40 países del mundo la tienen, pero además es un disparate decir que esto es un elemento de tortura. Yo me acuerdo que en su momento Aníbal Fernández lo dijo, que Macri se quería soslayar torturando a la gente en la calle con una pistola láser. Disparate mayúsculo propio de un ambiente como la de Aníbal Fernández, cuando justamente estamos buscando, vos lo dijiste muy bien, un camino intermedio entre lo que es un arma letal y lo que puede ser un bastón, una tonfa. Perdón, vamos a decir que Aníbal Fernández estaba en contra, pero Sergio Berni, el secretario, estaba a favor. O sea que había disidencias entre ellos, porque esto no es letal de ninguna manera, incluso más cuando dicen que es una tortura, lo quiere asimilar una picana. Esto es el disparate de alguien que se quedó. Claro, esto es una izquierda paleolítica que está pensando con 35 años para atrás. Está prohibida en muchos países. Perdón, déjame terminar de hablar, después vos hablar. Después vos hablar todo lo que me permitís que hable. Está permitida en países con credenciales democráticas absolutamente blancas, válidas totalmente. Francia, Portugal, Suiza, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Brasil. Antes de Bolsonaro, no pongas de sacar, antes de Bolsonaro estaba tiene el ejército en las calles, igual que México y Colombia. Justamente son los países de América Latina no la usa, donde hay una política de militarizar las calles. Está primero, con un uso absolutamente controlado, no ideologicen a la gente. Un uso controlado. Tienen cámaras y tienen sistemas de audio y video que cada vez que se dispara el láser queda automáticamente grabado, inmodificable e imborrable. Punto 1. Punto 2, se controla el nivel de voltaje para que no pueda ocasionar ningún daño a la persona. Punto 3, deben usarse en situaciones especiales, a saber, toma de rehenes, aeropuertos, lugares de gran concentración masiva donde un policía y saca un arma letal para detener a alguien puede generar una tragedia. Ahora, si nosotros hemos pasado de la fuerza sin ley, que era la dictadura, pasamos ahora a la ley sin fuerza de los últimos 12 años. Queremos revertir esto porque, digámosle a la gente... Los casos de gatillo fácil son cada vez más crecientes. En los últimos 12 años y ahora denunciamos constantemente. Vamos a organizarnos, si les parece. La intención es utilizarlo en aeropuertos y estaciones de trenes, en lugares de gran conglomerado. Matías, ¿cuándo presentaron ustedes el amparo? ¿Cuándo empezó a conocerse la intención de la implementación de este tipo de armas? Nosotros, nuestro organismo, encabezado por Miriam Bregman, fue invitado por el Observatorio de Derechos Humanos que mencionaba Astrid, que fue quien presentó originalmente este amparo en el ámbito de la ciudad. Y hoy estamos en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la Corte Suprema de aquí, el Tribunal, el TSJ de la Ciudad de Buenos Aires, que es cautivo de Cambiemos, del PRO, desde que existe, con motivos, con argumentos formales, revocó 2 sentencias previas de la Justicia Contenciosa Administrativa de la Ciudad en primera instancia en la Cámara, que prohibía el uso, cautelarmente se prohibía la implementación de estas pistolas, y los argumentos para revertir ese parate que se había puesto al uso de estas armas
era que no había casos concretos, todavía no había un peligro concreto. Son los mismos argumentos con que el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad han contestado a la medida que logramos en primera instancia en diciembre para parar la aplicación del protocolo de uso de armas de fuego de Patricia Bullrich en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, que todavía es muy pronto. ¿Cuál es el efecto concreto de estas armas? ¿Cuál es el efecto concreto de estas pistolas? Inmovilizante, quiero aclarar. La misma empresa le quería contestar a lo anterior, diputado, le pido. Hay 500 casos denunciados por Amnesty. Usted planteaba que los organismos denuncian. Entre 2001 y 2012 en Estados Unidos quiero aclarar que el fallo hay 500 muertes denunciadas por el uso de estas pistolas. El fallo a que él se refiere de la doctora Andrea Dana no vamos a poder entender. Y tributario no se refería al fondo de la cuestión, sino que se refería a impedir la licitación para la compra de esas armas. A su vez, la Cámara confirmó ese fallo. No tocaba el fondo del asunto. Cuando llega al Tribunal TCJ, que no está cooptado, como decís vos, por Cambiemos. No, cooptado porque, no. Perdón, Alicia Ruiz fue nombrada por el gobierno la minoría anterior. Automática. Perdón, la minoría automática no. Lozano fue nombrado por el doctor Aníbal Ibarra. Les hago una pregunta a los dos para evitar estas... esto. El doctor Casás fue nombrado anteriormente al gobierno de Cambiemos y la doctora Ana María Conde también. Entonces no alimentamos a la gente. Pero digámosle también que después hubo un fallo de Corte Suprema que confirmó el del TCJ, el máximo tribunal del país. Igual es el efecto. No entrando, como decía usted, no entrando al fondo de la cuestión. Sí, no. Después, perdón, entró al fondo de la cuestión ahí. En los otros dos entró al fondo de la cuestión diciendo que el Estado, de la época de Max Weber, esto cualquier politólogo lo sabe, tiene el monopolio legítimo del uso de la fuerza, condicionado a que sea de acuerdo... que acá tenemos una tradición de lucha que denunciamos y ponemos freno. De acuerdo a las reglamentaciones, porque nosotros, ¿sabe lo que pasa? Contemplamos los derechos humanos, pero también contemplamos los derechos humanos de las víctimas. Usted sabe que hubo 500 muertes, que en Canadá, en Gales, en España está prohibido el uso de estas armas. Hay que aclarar pero está prohibido el uso de las armas letales de fuego. Hay que aclarar una cosa, se desconoce el protocolo de uso. ¿Cuándo exactamente se va a usar? La capacitación que van a tener los agentes federales para usarla. Debe ser utilizado en forma criteriosa, en circunstancias... Pero eso es ambiguo, ¿cuál es el criterio? Sí, es como las fuerzas federales usan criteriosamente las armas de fuego, que han reprimido murgas acá en el Bajo Flores. No reprimieron murgas, ¿cómo que no? Disfrazados delincuentes que se habían infiltrado en murgas. Bueno, por favor. Me suena estas pistolas paralizan, pero pueden llegar a matar. Siempre felicita el accionar de las fuerzas. Están absolutamente controladas. No son armas letales. Paralizan, no matan. El ANMAC, que es la Administración Nacional... Mentira. Si alguien tiene problemas... La Administración Nacional de Materiales... Mire, hoy al terminar el programa hablé con el... Perdóneme, antes de hablar de este programa, hablé con un civil también de credenciales la misma empresa, el mismo fabricante Taser, el titular de la Agencia Nacional de Material Sensible, de Control de Materiales Sensibles. Y él me dijo, de ninguna manera esas armas son letales, esas armas son de camino intermedio, para evitar la muerte, incluso para evitar la muerte del delincuente, para capturarlo y poder juzgarlo de acuerdo a las garantías de nuestra Constitución Nacional. Y ahora esta información se contrapone con los casos que ustedes denunciaron. Amnistía Internacional tiene denunciados 500 casos, 500 muertes entre 2001 y 2012 en Estados Unidos. En muchos estados de Estados Unidos, en Canadá, en Gales, en España fueron prohibidos. Después de implementarse el uso fueron prohibidos por las controversias que despertaba. De 98 casos que estudió Amnistía Internacional en Estados Unidos, de muertes con la aplicación de las Taser, en el 90% de los casos estaban desarmados. Yo no espero algo mejor de las fuerzas de acá, dirigidas por Patricia Bullrich, que todas las semanas anuncia una medida en el mismo sentido, de mano dura, porque es lo que puede ofrecer el gobierno de Cambiemos hoy. Vemos que son medidas... Lo que vemos que no es un anuncio, sino que es como una decisión concreta. Sí, obviamente. Claramente, no es que se queden en el anuncio, sino que lo hacen incluso la oposición, como mismo reconocía acá el diputado, también porque evidentemente hay una competencia de quién plantea más medidas, digamos, demagógicas y punitivas. El secretario de Seguridad Interior. ¿Sabe lo que pasa? Por un par de zapatillas, hoy hay madres que están llorando a sus hijos. Sí. Por resistirse un robo, le cortaron
una pierna hace nosotros 24 horas que... a un turista sueco. Sí. ¿Sabe qué? Ve un poco en la televisión lo que está pasando. Lo vemos, pero no creemos que, la mayor capacidad punitiva de la policía, represiva de la policía, frene esas cosas. Justamente hay zonas liberadas por la propia policía. A repetir, sí. De la fuerza sin ley de la dictadura pretendimos pasar a una ley sin fuerza. Y si no tenemos una ley como un denominador para que nos contenga a nosotros, no tenemos destino. Yo no vi que Patricia Bullrich... La anarquía está en la vuelta. Han condenado, diputado, condenaron a prefectos por torturar a chicos en los barrios, los chicos de La Poderosa. Tienen condenas, si usted pide condena, las tienen. Muchos son absueltos. Pero nadie dice que el policía que no incumple. Y yo no veo nunca que la ministra de Seguridad diga si han cometido siquiera un exceso. Siempre los felicita y los avala, como a los asesinos de Rafael Nahuel. Dijeron que volaban, que tenían ametralladoras y volaban los árboles. La comunidad mapuche. ¿Dónde está? Hicieron todas las pruebas, no tenían nada, ni una gomera tenían. No era la intención. 15 segundos de la aplicación de esa arma, lo dice los propios fabricantes, que ponen muchos alertas para el uso, no es la panacea el uso de las Taser. 15 segundos emulan la misma consecuencia que estrangulamientos. Se cuentan de a centenares. Se cuentan de a centenares. Perdón, quiero explicar dos cosas más. Para alguien que puede tener problemas físicos. Se excede en el cumplimiento de la ley, es duramente sancionado. Durante Yo no veo a ninguno, los avalan, les ponen... Fíjese la cantidad de personas que están suspendidas y exoneradas de la policía y presas por no haber cumplido su deber. En ninguna manera se está apañando una política de dicho fácil. Lo que se está haciendo es salvaguardar... El gobierno nacional salió a defender a Chocobar, que es un policía local, le puso abogados Chocobar, que era policía local, municipal. No venga, ¿y qué tiene que ver? Entonces no me diga que incluso los exoneran. ¿Usted sabe lo que ha dicho Chocobar? No aceptó una voz de detención. Acá y en China, se terminó el programa. Lamentablemente no esta era la idea. La idea era poder escucharnos, poder dejar claras las posiciones y tener... Los invito, por favor, a que vengan otro día para hablar. Y el debate está planteado completamente. Siempre hay ideología. Totalmente. Siempre hay ideología. Hay una sola aclaración. La ciudad todavía no tomó decisión, está evaluando distintos escenarios y esto es una decisión de nación. Perdón, es para la Policía Federal y para la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Quedan convocados. En determinadas circunstancias. Quedan convocados para la próxima vez para seguir debatiendo. Se nos terminó el programa. Gracias por acompañarnos esta tarde. Nos reencontramos el lunes a las 6 de la tarde. Buen fin de semana.